Hola, mi nombre es Charlotte, Charlotte Cabarra, como me conocen en el mundo de los cuentacuentos. Les voy a contar un poquito por qué me gustó tanto esto de hacer cuentacuentos. Y es porque esta inquietud comenzó a surgir en mí cuando tenía alrededor de unos 9 años, que dadas ciertas circunstancias en las que yo vivía y entorno familiar, los libros fueron mi refugio. Los libros y específicamente los cuentos. En el mundo de los cuentos logré encontrar aquello que no podía explicar con mis propias palabras. Los cuentos se transformaron en mi voz. Por eso, a través de los cuentos también voy contando qué es lo que ocurre en mi mundo interno, cuáles son las reflexiones que puedo tener de lo que yo puedo observar. A través de los cuentos he comenzado también a sanar ciertos aspectos que tenía pendientes en mí. Los cuentos se han convertido en mi motor de base, en mi motor de vida. Comencé alrededor del año 2017, no hace mucho, oficialmente a contar los cuentos. En la Fundación Mustakis tomé un curso y ahí seguí sin parar. Bueno, en esta cápsula audiovisual no les vengo a hablar de mí en verdad. Voy a contarles sobre Olegario Lasso Baeza. Este nombre que quizás muchos de ustedes conocen porque hay una escuela con ese nombre, hay una calle por la que circulamos sin saber muy bien quizás quién fue Olegario Lasso Baeza. Y específicamente les voy a contar un cuento llamado El Padre, pero me gustaría hacerles una pequeña introducción de por qué yo elegí ese cuento, como cuentacuentos, como narrador oral. Y es porque ese cuento tiene esa esencia que muchas veces nosotros no logramos ver, que es cómo somos capaces de poder a través de una historia adentrarnos en los sentimientos de los personajes, cómo a través de esta historia comienza a relatar algo que está tan presente en nosotros como los llamados piojos resucitados por ahí que les dicen. A través de esta historia nosotros podemos conocer cómo un hijo reniega de su padre. Tenía un profesor que siempre nos decía: el que se olvida de dónde viene no sabe a dónde va. El que se olvida de dónde viene no sabe a dónde va. Siempre resonaba esa frase en mí y no la pude comprender muy bien hasta que me topé con esta historia, este cuento que se llama El Padre, del escritor sanfernandino Olegario Lasso. La historia comienza así. Una tibia mañana de otoño se acerca al cuartel militar un hombre, un viejecito, de barba blanca, bigotes enrubiecidos por el tabaco. Andar lento, zapatitos bien lustrados, una mantita roja, un sombrero de pita y un canastito de mimbre al lado. Buenos días, ¿se encontrará mi hijo? El soldado que se encontraba en la entrada gritó: ¡Cabo de guardia! En ese momento llegó rápidamente el oficial de guardia. Buenos días, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que busca? ¿Se encontrará mi niñito? El hombre lo miró y se rió. El regimiento tiene 300 hijos, pues. Solo falta saber el nombre del suyo. Manuel Zapata. Con esa información el hombre comenzó a buscar en sus registros Manuel Zapata. No conozco ningún soldado con ese nombre. Con eso el viejo irguió sobre sus zapatos orgulloso y le respondió: es que mi hijo no es nada soldado, es oficial de línea. El hombre con esa información volvió a mirar al viejo con una mirada bastante inquisidora y como lo encontró pobre, no se atrevió a hacerlo pasar al casino de los oficiales, sino que lo llevó al cuerpo de guardia.
Ahí el viejecito, se sentó sobre un asiento de madera, puso su canastito al lado y ansioso por el encuentro con su hijo, con el corazón palpitante, comenzó a esperar. Y mientras esperaba, empezó a hablarles a los hombres que se encontraban en el lugar. Hace 5 años que no veo a mi niñito. ¿Saben? Él no quería venirse para este pueblo, pero mi patrón nos trajo para acá. Tan buen hombre que es mi patrón. Nos pasó una casa para vivir con la María y los niños acá, pero bueno, yo tenía que trabajar de lunes a domingo. Pero mi mañunguito, él ahí a la siga, el patrón, tan inteligente que me salió, tan vivito, oiga. ¿Sabe qué? Mi patrón quiso hacerlo militar. Pero los hombres no se concentraban en las palabras del viejito y solo miraban el canasto de mimbre que estaba al lado de él, donde unos ojos curiosos comenzaban a asomarse y una cresta roja. ¡Cazuela, cazuela, cazuela! Gritaron los hombres como niños. Sí, cazuela, pero, pa' mi niñito. Mientras tanto, Manuel Zapata, el hijo, se encontraba entre un grupo de oficiales, cuando llegó uno de los soldados a avisarle que lo buscaban. Disculpe, mi teniente, lo buscan allá afuera. Nadie sabe por qué misterios del pensamiento a Manuel Zapata se le cruzó en ese momento la figura de su padre. Manuel Zapata, el hijo, un hombre moreno, de contextura gruesa, de aspecto normal, pero de un trato bastante hostil con sus subalternos. Respondió: no conozco a nadie en este pueblo. Los demás oficiales que estaban con él buscaron inquisidoramente esa respuesta que algo dejaba entrever de Manuel, una debilidad, algo de cual ellos podían siquiera sentirse gozosos por ver un aspecto diferente en su compañero. Como Manuel Zapata no pudo soportar el peso de tantas miradas y rojo como un tomate, rojo y encolerizado, sacó un cigarrillo, agachó su mirada y se dirigió en silencio hacia las pesebreras, simulando inspeccionar el lugar. Mientras tanto el padre, el viejo, el viejecito, de barba blanca, de bigotes enrubecidos por el tabaco, de sombrero de pita, de mantita roja y de canastito mimbre esperaba. Y esperaba tan ansioso porque los años habían convertido su corazón de hombre en el de un niño. Cada 5 minutos preguntaba por su Manuel y si escuchaba algún ruido, alargaba su cuello arrugado para ver la figura de él, de su hijo, de su mañunguito. Insistía en los hombres que estaban ahí que lo fueran a buscar, que él lo estaba esperando. Pero no fue la insistencia de su padre la que sacó a Manuel Zapata de las pesebreras, sino que fue la molestia del oficial. ¿Quién fue a buscar? A Manuel. Ya pues, hombre, te buscan allá afuera. Dice que es tu padre y no piensa moverse. Manuel Zapata mordió sus labios, con rabia, con ira. Lanzó el cigarrillo, lo pisó. Está bien, díganles que ya voy. Se dirigió entonces a buscar a su padre, cuando de pronto se comienza a sentir el sonido de esas botas entrando por la habitación donde estaba esperando el padre. Manuel, Mañunguito, mi niñito. Pero el hijo lo tomó de un brazo y lo sacó del lugar. ¡Qué ocurrencia la suya de venir a verme! ¿No ve que estoy trabajando? ¡Ah! Vaya, ¿se quiere? En ese momento el padre
Sintió un peso sobre sus pies, su cuerpo tembloroso. No supo qué hacer, no supo qué decir y tuvo que abandonar el lugar con su paso cansado. Pero antes de retirarse completamente, volvió a buscar su canasto. Tomó a la gallina y se la dio a los hombres. Tomen, pa' ustedes nomás. Y se retiró del lugar. Antes de abandonarlo, les gritó: a mi niñito le gusta tanto la cazuela, guárdenle un pedacito de pechuga. Dio la media vuelta para desaparecer y no volver nunca más a encontrarse con su hijo.